Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. El día de hoy, entonces, comenzamos nuestro estudio en el primer libro de Samuel, pero en el capítulo 24, después de haber dado un recorrido en el cual recordamos lo que ha pasado, cómo es que Dios ha llevado a David en el desierto hacia Engadi, este lugar donde él puede descansar después de la persecución. Y Saúl ha salido a perseguir a los filisteos. En el capítulo 24, versículo 1, la Biblia nos describe lo siguiente. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y dice que cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Vamos a detenernos en este momento. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando en el caso de Saúl? Bueno, Saúl ha salido a la batalla. No sabemos cuánto tiempo fue de batalla, no sabemos si fue rápido, si fue lento, si fueron días, meses, semanas. Lo que sí sabemos es que Dios le dio la victoria a Saúl, y entonces Saúl regresa con su ejército, probablemente parte de este ejército cansado, parte de este ejército lastimado, pero Saúl solamente está pensando en una cosa, y esa es perseguir y matar a David, ¿no? Y entonces, luego de que regresan, a Saúl les dado un aviso de que David, junto con sus hombres, que ya en este momento eran más, eran 600 aproximadamente, están en el desierto de Engadi. Y entonces Saúl decide, en el versículo 2 leemos que decide tomar 3,000 hombres escogidos de todo Israel. ¿Qué significa esto de 3,000 hombres escogidos? Pues eran los hombres más fuertes, más hábiles en batalla, más poderosos que tenía en su ejército Saúl. ¿No? Vemos que Saúl sigue en contra de David, que sigue orquestando o buscando la muerte de David, y entonces va en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y esta parte es interesante porque cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, nos encontramos con David escribiendo y hablando sobre cómo es que Dios es su roca, que Dios es su sostén, ¿no? Imagínense qué tan difícil es el terreno en el que se encuentran David y sus hombres, donde hay peñascos de las cabras monteses, ¿no? Esas cabras que pueden estar paradas así en un pedacito de roca y que no caen, ¿no? Cuando uno lo ve, se asombra. Bueno, pues en esos lugares habitaba David, en esos lugares de difícil acceso, pero también David podía meditar y ver, y sabía que mientras él estuviera parado en la roca, él no iba a caer, que Dios lo estaba cuidando. De hecho, en el libro de los Salmos, en el capítulo 16, en el versículo 8, David dice: Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Imagínense nada más esta situación, ¿no? Vemos a David siendo perseguido, pero también escribiendo este tipo de salmos, este tipo de oraciones, en donde él reconoce: Dios me lleva por lugares de senda de vida y yo puedo tener plenitud de gozo, puedo estar gozoso completamente sin importar las situaciones, sin importar la persecución. Y eso es una parte importante para nosotros de la vida de David, porque a veces nos sentimos perseguidos,
nos sentimos atacados por las personas, nos sentimos aún dejados de lado por Dios. Pero la realidad es que Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora, cuando David vive todo esto, probablemente lo está viviendo y está pensando, Dios, y eso que estás conmigo. Pero después él puede ver el sentido de todo lo que está pasando. Y es que David ha sido trabajado y moldeado por Dios de una forma tan especial que lo hemos visto desde que fue tomado de los rebaños de las ovejas de su padre como un simple pastor. Después él peleó contra Goliat, un gigante filisteo, confiando en Dios. Después fue movido al palacio del rey. Después ha sido capitán de los ejércitos del rey, uno de los hombres más fieles. Y vemos cómo Dios ha traído a David en este proceso de crecimiento. Pero todo proceso, así como lleva cosas buenas, hay veces que lleva cosas difíciles. Y vemos el proceso de la vida de David, cómo es que ahora David está aprendiendo a confiar en Dios y a reconocer a Dios en momentos de persecución, en momentos de dolor, en momentos de dificultad. Recordemos, David ha dejado a sus padres en el extranjero, en Moab. David se está escondiendo. No es la mejor forma en cómo podamos decir, Dios tiene cuidado de mí, pero David ha encontrado que Dios tiene cuidado de él. Y en los momentos más difíciles de nuestra vida, nosotros podemos encontrar cómo Dios tiene cuidado de nosotros en medio de cada situación. En el versículo 3, entonces, vemos a un Saúl nuevamente, regresando con la historia, que está persiguiendo a David, pero como todo ser humano tiene necesidades, ¿no? Y entonces en medio de la persecución vemos a Saúl llegando en medio de un redil de ovejas en el camino donde hay una cueva. Y entra Saúl. ¿A qué entra Saúl? Bueno, la Biblia dice que para cubrir sus pies. A este cubrir sus pies es un eufemismo. Ahora, algunos de nosotros diremos, bueno, ¿y con qué se come o quién es eufemio? ¿No? Pero eufemismo es una forma de decir algo que sonaría difícil o grotesco de una forma más tranquila, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí la Biblia es que Saúl tuvo necesidad de ir al baño, ¿no? Él necesitaba ir a hacer sus necesidades y entonces debemos recordar que la ley prohibía que eh, hicieran sus necesidades dentro del campamento. Entonces, en medio de esta área tan desértica, tan rocosa, había muchas cuevas. En medio de estas cuevas, pues había algunas que tenían una profundidad enorme, porque a veces cuando pensamos en la historia, pensamos solamente en cuevas pequeñas, ¿no? Cuevas chicas, pero en realidad eran cuevas larguísimas, algunas cuevas muy grandes que podían llevar tal vez de un lugar a otro o que podían cruzar una montaña. Entonces, Saúl se interna dentro de esta cueva para hacer sus necesidades y al entrar probablemente él es deslumbrado, ¿no? Como cuando tú entras de la calle a tu casa y tu casa es un lugar oscuro y en la calle hacía mucho sol, pues no ves formas, no ves algunas cosas, ¿no? Y aparte, imagínense a Saúl. Saúl está, con una urgencia, ¿no? Una necesidad fisiológica. Y entonces Saúl, que la Biblia cuida esta parte de no decir está haciendo del baño, bueno, pues lo que hace es levantarse sus vestidos, acomodar sus vestidos y empezar a hacer del baño, sin darse cuenta de que David y sus hombres estaban sentados en los rincones de esa misma cueva. Versículo 4 dice que entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Aquí vamos a detenernos solo en este versículo porque es bien interesante ver todo lo que está pasando. Saúl está ocupado haciendo lo suyo
Y los hombres de David probablemente cuando vieron que entró Saúl, guardaron todo silencio y de repente alguno que otro debió de haber murmurado, ¿no? Y debió de haber dicho en voz baja a David estas palabras: el Señor ha entregado en tus manos a tu enemigo. Y entonces dice, y harás con él como te pareciere. Pero le dicen, harás lo que te dijo el Señor. Es bien interesante porque si nosotros nos podemos a leer la Biblia, como lo hemos estado haciendo, en ningún momento Dios le dice a David, te voy a entregar a Saúl o lo voy a entregar en tu mano para que lo mates. ¿No? Lo que están haciendo aquí estos hombres es un nuevo tipo de teología, ¿no? Un nuevo tipo de pensamiento, es distorsionar lo que Dios ha dicho. Y eso es bien triste porque lo vemos en esta historia, pero también lo vemos en la historia en general, ¿no? De repente personas que toman versículos bíblicos o porciones bíblicas o que toman situaciones específicas en sus vidas y que dicen, es que Dios me permitió porque Dios quería que yo lo hiciera. Y estos hombres es lo que están haciendo y lo quieren justificar con, es la voluntad de Dios. Dios te lo ha entregado. Y esta imagen es bien interesante porque nosotros podríamos pensar en David y todo lo que ha pasado. Y todo lo que ha pasado David le ha llevado a este momento que no es un momento agradable, es de hecho un momento difícil, porque Dios ha permitido que David sea perseguido, que David sea atacado, que no esté con su familia. Y entonces, en este momento, sus hombres le están diciendo, hey, mira, ahí está y bien fácil la solución a tus problemas. Lo único que necesitas es matarlo. No, lo único que necesitas es acabar con su vida. Ahora, eh, David lo que va a hacer en el versículo 5, bueno, en el mismo versículo 4 dice que se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y vemos a un David que sabe cómo moverse en silencio, con sigilo, y entonces lo único que hace es cortar la orilla del manto de Saúl calladamente, y dice el verso 5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y aquí nosotros podemos pensar, bueno, David, has matado a cuántas personas, ¿no? Cuando, cuando tu suegro, cuando Saúl te pidió matar a filisteos para que te pudieras casar con su hija, fuiste y mataste el doble de lo que te pidió. El punto no es que David no pueda matar a Saúl. El punto es que David entiende lo que está haciendo y que David entiende que a pesar de que él quiera hacer las cosas porque sean más fáciles, en realidad más adelante se le podrían complicar. Y aquí quiero leerles una porción de un texto de A.W. Pink que dice, ¿qué momento tan crítico fue aquel en la historia de David? Si hubiera escuchado a los engañosos consejeros que lo invitaban a hacer lo que la providencia aparentemente le había puesto en su camino, su vida de fe habría llegado a un abrupto final. Un golpe, adiós a la pobreza, adiós a la vida de una cabra perseguida. Los reproches, las burlas, la derrota cesarían. Las adulaciones, los triunfos, las riquezas serían suyas, pero suyas en el sacrificio de la fe, en el sacrificio de una voluntad humillada, esperando siempre el tiempo de Dios a costa del sacrificio de 1000 preciosas experiencias, del cuidado de Dios, de la provisión de Dios, de la guía de Dios, de la ternura de Dios. No, incluso un trono a ese precio era demasiado caro. La fe esperará. Y me encanta esta porción del texto de Pink porque nos hace ver, David entendía qué significaba el manto o la vestidura real de Saúl. David entendía que ese manto o esa vestidura no solamente era la ropa de Saúl, sino que era la investidura que Dios había puesto en la vida de Saúl.
y que Dios ya le había dicho a David, tú vas a ser rey, pero en ningún momento le había dicho o le había enseñado, David, tú vas a matar a Saúl, sino que David tenía que esperar este proceso. Y esta parte es importante para nosotros porque muchas veces se nos presentan situaciones, se nos presentan momentos en los cuales nosotros pensamos, Dios lo puso para que nosotros tomemos la justicia en nuestras manos, para que nosotros nos venguemos, o si Dios no quisiera que pecara, entonces Dios no me pondría esta tentación que Él sabe que yo no voy a resistir. Y la realidad es que muchas veces Dios nos pone en lugares y en momentos en los cuales nuestra fe es probada. Y lo que está pasando aquí con David es eso. Su fe está siendo probada. Si toma la decisión de matar a Saúl y volverse rey inmediatamente o de esperar en la voluntad de Dios. Y ese es un tema bien difícil para nosotros, esperar en la voluntad de Dios haciendo las cosas bien. Entonces, David corta la orilla del manto de Saúl y entiende, estoy cortando lo que Dios le ha dado a Saúl, ¿no? Y entonces él se siente mal, por eso es que se turba su corazón, él se iba a vengar, pero termina afligiéndose, ¿no? Y entonces vemos a un David que vuelve al Señor y dice en el versículo 6, y dijo a sus hombres, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantaran en contra de Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. No vemos entonces a un David que ahora con su vida y con su ejemplo está guiando a las personas que están atrás de él y les está diciendo, no voy a hacer nada en contra de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl es el ungido de Dios y yo no voy a extender mi mano en contra de él. Ahora, este versículo también se ha tomado de una forma tan radical en algunos lugares que de repente se utiliza, por ejemplo, para defender a pastores o líderes, ¿no? En donde, no, él es el ungido de Dios, no puedes decir nada malo de él. En realidad, aquí lo que está haciendo David es respetar lo que Dios le ha dado, pero todo el mundo sabe en el reino de Israel que Saúl está mal. Entonces, nosotros no debemos de atacar a las personas porque debemos de entender que Dios hará justicia. De hecho, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo, citando Deuteronomio en Romanos 12:19, dice que el Señor dijo, mía es la venganza. Cuando se nos presentan oportunidades de hacerle mal a personas o de aprovecharnos como creyentes, nosotros debemos recordar, yo no puedo hacerlo porque yo obedezco a Dios, porque yo obedezco a Cristo y porque yo confío en su justicia. Hago bien las cosas no para que me vaya bien. Hago bien las cosas no para sentirme bien o no para quedar bien con Dios. Hago bien las cosas porque yo reconozco que Dios me da a su tiempo todo lo que necesito y que Dios tiene cuidado de mí aun cuando se me haga fácil hacer cosas que yo sé que están mal y que voy a ser apoyado por una multitud. David iba a ser apoyado por 600 hombres y se iba a acabar el problema. Pero en realidad David entiende entonces que no puede atacar así al ungido del Señor. Y entonces David lo deja escapar, solamente se queda con una porción de su manto. Y aquí, hablando de justicia, quiero que me acompañen. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 34. Salmos capítulo 34, en donde David justamente va a hablarnos de su experiencia, ¿no? Su experiencia con los malos, su experiencia cuando ha sido atacado, cuando ha sido menospreciado, cuando hay personas que le están persiguiendo,
¿Qué es lo que tiene que hacer? Y muy probablemente este salmo lo haya escrito tiempo después de todo esto que está pasando, pero él está haciendo memorias y él está haciendo esta recomendación para todo creyente en el Señor y que tú y yo el día de hoy podamos confiar en Dios. Entonces, Salmo 37, versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Verso 3. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando dice esto David en el Salmo 37, no está diciendo que todos tus deseos van a ser como, Señor, yo confío en ti, froto una lámpara, sale Dios como un genio y nos concede los deseos, sino que dice, deleítate en el Señor. Deleítate en conocerlo y cuando alguien se deleita en el Señor, entonces no hace cosas que lo van a alejar de Dios. Los deseos del corazón de un hombre, de una mujer que se deleita en Dios, son los deseos de un hombre que busca la gloria de Dios en su vida, la gloria de Dios en su matrimonio, la gloria de Dios en su trabajo, la gloria de Dios en cada una de las actividades que tenemos. Y entonces el hacer las cosas mal, aun cuando se vieran bien, le quitaría gloria a Dios. Y David lo entiende perfectamente y dice, cuando tú y yo buscamos darle gloria a Dios en todas las cosas, Él concede los deseos de nuestros corazones. Verso 5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿No? Me asombra ver esta parte del Salmo 37 cuando lo vemos a la luz de los acontecimientos del primer libro de Samuel, porque decimos, sabe de lo que está hablando, sabe de estar en una posición débil, infravalorada, sabe de estar en una posición de persecución sin haber hecho mal, buscando el bien. Y entonces David ha entendido y ha experimentado la misericordia de Dios en medio de tiempos difíciles. Y es una invitación para nosotros de poder conocer y experimentar lo mismo que David experimenta. Vamos a adelantarnos en el mismo Salmo 37, pero vámonos hasta el Salmo 30, al versículo 34, en donde dice, espera en el Señor y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Dice David, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es del Señor. Y el Señor es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Esta es una parte que nos debe de dar mucho ánimo y mucho gozo, porque vemos cómo la experiencia de David nos guía a confiar en Dios, a confiar en que Él tiene cuidado de nosotros en medio de momentos de tentación, en medio de momentos difíciles, y aun cuando se nos presenta la oportunidad de hacer mal las cosas, busquemos honrar a Dios y Dios nos honrará, ¿no? Regresamos al primer libro de Samuel, capítulo 24, y entonces ya vimos, David no mata a Saúl, Saúl sale sin problema, David reprime a sus hombres, y entonces en el versículo 8 dice que también David se levantó después de Saúl y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor es rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, hoy han visto tus ojos cómo el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matara, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es Él el ungido del Señor. Y mira, Padre mío,
mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo, y véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Señor, pues, será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Vemos en toda esta porción cómo David sale y empieza a gritar. Y quiero que se imaginen la reacción tanto de Saúl como de los hombres que él ha escogido, estos 3000 hombres que él ha escogido y que están en búsqueda de David y de todo su grupo de forajidos, escuchando a David diciendo, hey, ¿qué ha pasado? ¿No? Y entonces voltean y Saúl y su grupo ven a David levantando la mano con el pedazo de vestido y cuando David le dice, esto es de tu ropa, rey, esto es tuyo, ¿no? Lo que debió de haber sentido Saúl. Estuve desprotegido, estuve mostrando uno de mis lados más vergonzosos o uno de mis momentos más vergonzosos, ¿no? Porque me iban a agarrar haciendo mis necesidades y vemos que entonces David le habla al rey y me encanta el verso 9 porque dice, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? ¿No? David está buscando hablar de una forma tan tranquila a Saúl, haciendo caso a lo que Dios ha mostrado en su vida y a lo que más adelante su hijo escribiría en Proverbios en el capítulo 15, donde dice que la blanda respuesta aplaca la ira, ¿no? Y nos muestra cómo debemos de tratar a las personas que han procurado nuestro mal. Y tenemos el ejemplo de Jesús, que cuando le maldecían, él bendecía, que cuando le hacían mal, él hacía bien. Y nosotros tenemos que responder el mal que nos han hecho con bien y con bendición. Debemos buscar y procurar bendecir a las personas, ¿no? Y esta parte es eh, súper importante para nosotros y súper difícil, porque muchas veces cuando alguien nos ha lastimado, lo que menos buscamos es eh, el poder mostrar con nuestro carácter lo que Dios está haciendo. Pero la realidad es que la acción de David no es movida por el carácter de David. Cuando vemos a David, vemos a un hombre que realmente se había arrastrado en silencio para atacar a Saúl, pero en el momento en el que corta el manto, David se le turba el corazón, ¿no? David se aflige y esa parte es bien importante porque puede ser que tú y yo estemos siendo tentados a pecar, a hacer las cosas mal, pero cuando Dios habita en nuestros corazones, y debemos recordar, el Espíritu Santo estaba con David y ahora el Espíritu Santo está con nosotros, y cuando Dios habita en nuestros corazones, es Dios el que nos guía a hacer cosas como la que hizo David, a arrepentirnos y a mostrar con nuestras vidas y con nuestras acciones lo que Dios está haciendo en nosotros. Y entonces Él muestra el corazón de fe, de amor y el dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y esa parte es necesario que nosotros la podamos ver. Dios quiere dar fruto en nuestras vidas en medio de las situaciones difíciles. Cuando nos encontramos con personas malintencionadas, cuando nos encontramos con personas malas, con personas que nos han dañado, que nosotros podamos dar el fruto del Espíritu en nuestras vidas por la relación que tenemos con Dios. Si David hubiera seguido o hubiera sido movido todavía por el miedo, por el odio, por todo lo que le había hecho Saúl, porque ya lo había intentado matar con su lanza varias veces. Entonces David probablemente hubiera matado a Saúl. Pero aquí
muestra que Dios está actuando en su corazón. Y en el verso 11, cuando le dice, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, lo que le está diciendo es, sí te pude haber matado, pero aquí está, me contuve, ¿no? Y no soy yo el que va a quitar tu vida. Y por eso en el verso 12 dice, juzgue el Señor entre tú y yo, y véngueme. Y esta parte eh, es necesario que nosotros lo veamos, porque muchas veces, a veces estamos pensando, Dios va a hacer justicia y yo lo voy a ver, y a la persona que me ha hecho mal, Dios le va a dar enfermedad, Dios le va a dar muerte y yo lo voy a ver y me voy a gozar. ¿Y qué pasa si Dios le da la misma gracia que nos ha dado a nosotros de poder voltear a Él y de poder ser salvos? ¿Sería injusto? La respuesta es no. Seguiría siendo justicia de parte de Dios a nuestras vidas. Y de hecho, Dios nos pide a nosotros en la carta a los Romanos, capítulo 12 versículo 18, que en cuanto sea posible, nosotros hagamos la paz con todas las personas, tengamos paz con todos. Y entonces, tú y yo debemos procurar estar en paz con todos en la medida de lo posible. Hay veces que por más que quieras estar en paz con una persona, esa persona no quiere estar en paz contigo. Ese ya será su problema, pero el nuestro es poner a Dios en medio de nuestras decisiones y en medio de cada oportunidad que tenemos para atacar. Primero, poner nuestra fe y confianza en el Señor y saber, Dios va a estar obrando. Y si se presentan esos momentos, no oír la voz de la multitud. La Biblia dice que en la multitud de consejeros se halla la sabiduría, pero cuando el consejo de muchos está en contra del consejo de la palabra, o estos muchos están ocupando la palabra de una mala manera, haciendo una eisegesis, que significa meter significado al texto, en lugar de una exégesis, que es sacar del texto lo que realmente significa, entonces tú y yo estamos llamados a hacerle caso a la Biblia, a hacerle caso a Dios y no escuchar a la multitud de consejeros. Y eso es lo que David ha hecho y busca la paz, ¿no? Y entonces en el versículo 13 cita un proverbio antiguo que dice, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Le está diciendo, yo no soy malo, ¿no? Y ahora, verso 16 dice que aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien habiéndote yo pagado con mal. ¿No? Vemos cómo lo que David ha hecho, su blanda respuesta, su acción justa, ha movido el corazón de Saúl. Muy probablemente no lo ha guiado al arrepentimiento, porque vamos a encontrarnos que Saúl, cuando le contesta a David, a pesar de que llora, le dice, más justo eres tú que yo. Y tal vez han escuchado ese tipo de respuestas muchas veces con las personas, ¿no? Eres muy buena persona, pero eso no significa que yo sea mala persona, solamente significa que eres mejor persona que yo o más buena persona que yo, ¿no? Soy malo, pero no tanto. El verdadero arrepentimiento viene de un reconocimiento de estoy mal, estoy necesitado. Y esa parte es bien importante para nuestras vidas porque nosotros necesitamos reconocer. Un verdadero creyente ya ha reconocido, yo estoy mal. Mis decisiones tomadas alejadas de Dios están mal. Por eso es que necesito arrepentirme, por eso es que necesito cambiar de dirección. Y esa dirección nueva ya no va a ser guiada por lo que pienso o por lo que siento. Esa nueva dirección va a ser guiada por lo que Dios me dice y porque Él ha abierto un camino para que yo ande por Él. Por eso es importante que hagamos caso a la palabra, que tengamos momentos de oración, momentos de lectura en los cuales conozcamos más a Dios, ¿no? Y entonces Saúl le dice, eres más justo que yo, me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Verso 18, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien,
pues no me has dado muerte, habiéndome entregado el Señor en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? El Señor te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por el Señor que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Otra forma que nosotros vemos que no hay un verdadero arrepentimiento en Saúl es que él dice, yo entiendo que tú has de reinar, pero no le está diciendo, me arrepiento de haberte perseguido, me arrepiento de haberte hecho mal. Un verdadero creyente en Cristo, un verdadero cristiano, discípulo del Señor, lo que va a buscar es resarcir el daño que ha cometido cuando se ha equivocado. Va a buscar hacer las cosas bien. Saúl aquí dice, no, está bien, entiendo que tú has de reinar, pero eso no quita que mi deseo sea matarte, que mi deseo sea atacarte. ¿No? Y entonces él dice, sé que has de reinar y es más, te voy a pedir que no borres mi nombre de la casa de mi padre. Saúl confía tanto en David y en su palabra que él sabe que si David jura, David va a cumplir con su promesa, ¿no? Y entonces vemos a un Saúl con un corazón duro todavía, con un corazón que no se arrepiente, un corazón lleno de ira, de persecución, de decisiones tomadas por sus emociones, por sus sentimientos, y a un David que ha aprendido en el camino de los problemas, en el camino de la persecución injusta, en el camino del dolor, en el camino de ser despojado de todo lo que tenía, a confiar en Dios. Y entonces, tan confiado en Dios está David, que no mata a Saúl, que decide no pecar y decide poner la justicia en el que es realmente justo. Por eso es que David dice, el Señor pues será juez y él juzgará entre tú y yo. ¿Hace cuánto que tú estás siendo tentado y que estás diciendo, bueno, pues Dios puso la tentación en mi vida, ni modo, voy a caer? Él sabía, si Dios no quisiera que cayera, entonces no me hubiera puesto la tentación. ¿O hace cuánto que tú has decidido seguir el consejo de muchos? Pues mira, todo el mundo lo está haciendo, todo el mundo está tomando las cosas que no debe de tomar, todo el mundo está haciendo las cosas mal. Pues uno más no importa, Dios no va a castigar a todo el mundo. Y aquí encontramos, Dios quiere que seamos fieles a Él y que conozcamos y experimentemos su mano de justicia sobre nuestras vidas. David muestra con su vida, con sus actos, que Dios está transformando su corazón. Cuando tú y yo somos tentados, tú y yo podemos pensar es un camino fácil para llegar al lugar que nos corresponde. Pero la realidad es que ese momento es una prueba de nuestros corazones para ver cuánto hemos confiado en el Padre. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús como hombre, debemos recordarlo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, Jesús es tentado por el diablo y el diablo le enseña todos los reinos del mundo y el diablo le muestra alimento cuando él necesitaba alimento y el diablo lo que le dice es, todo esto será tuyo si postrado me adorares. El diablo busca engañarnos y robarnos las cosas que ya son nuestras, las promesas que Dios ya ha hecho. Jesús confía en el Padre y todos los reinos son suyos, porque como hemos visto en Colosenses, todas las cosas son de Él, por Él y para Él, y en Él subsiste. Ahora, cuando tú y yo somos tentados, necesitamos recordar, Dios tiene cuidado de mí. No necesito hacer cosas malas. Dios hará su obra de justicia. Dios está conmigo. No temeré. Y confiar en Él en medio de cada momento, en cada situación y en cada parte del proceso de nuestras vidas por el cual Dios nos está llevando. ¿Me acompañan a orar?
En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.